Hola, bienvenidos al canal Explorando la Fe y las Religiones. Estoy aquí para ayudarte y reforzarte más. En este vídeo te voy a presentar un estudio histórico sobre la llegada del Mesías en las diferentes religiones. ¿Sabes qué es el Mesías? ¿Qué esperan o creen las distintas tradiciones religiosas sobre él? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre sus concepciones? ¿Cómo se han influido mutuamente las religiones en sus creencias sobre el Mesías? ¿Qué consecuencias históricas y culturales han tenido estas creencias? Estas son algunas de las preguntas que vamos a explorar en este vídeo, comparando las visiones del Mesías en el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo y el zoroastrismo. Veremos cómo estas religiones comparten algunas ideas básicas sobre el Mesías, pero también cómo tienen sus propias particularidades y matices. Veremos cómo estas religiones se han basado en fuentes sagradas, profecías, tradiciones y experiencias para elaborar sus expectativas mesiánicas. Veremos cómo estas religiones se han relacionado entre sí, tanto en diálogo como en conflicto, a lo largo de la historia. Este estudio no pretende ser exhaustivo ni definitivo, sino solo una aproximación general e informativa a un tema tan complejo y fascinante como el del Mesías. Espero que te guste y que aprendas algo nuevo. Si te interesa este tema, te invito a que me dejes tus comentarios, preguntas o sugerencias. También puedes suscribirte a mi canal para ver más vídeos sobre religión, historia y cultura. Y no olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Gracias por tu atención. El Mesías es una figura que aparece en varias religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. El término significa ungido, y se refiere a un líder o salvador enviado por Dios para liberar a su pueblo o a la humanidad. Sin embargo, cada religión tiene su propia visión y expectativa sobre el Mesías, así como su propia forma de interpretar las profecías y los textos sagrados que lo anuncian. En el judaísmo, el Mesías es un rey descendiente de David que restaurará el reino de Israel y traerá una era de paz y justicia para todo el mundo. Los judíos no creen que el Mesías haya llegado todavía, sino que esperan su venida futura. Algunos de los signos que indicarán la llegada del Mesías son, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, el fin de las guerras y la violencia, y el reconocimiento universal de Dios. En el cristianismo, el Mesías es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María y murió en la cruz para salvar a la humanidad del pecado. Los cristianos creen que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Los cristianos también esperan su segunda venida al final de los tiempos, cuando juzgará a los vivos y a los muertos, y establecerá el reino de Dios. En el Islam, el Mesías es Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, un profeta y mensajero de Dios que anunció la llegada del último profeta, Muhammad. Los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue elevado al cielo por Dios, y que volverá al final de los tiempos junto con el Mahdi, un líder justo que llenará la tierra de equidad y justicia. Juntos, derrotarán al falso Mesías, al Masih Dajjal, el anticristo, y establecerán el dominio del Islam. Estas son algunas de las principales religiones que tienen una creencia en el Mesías, pero hay muchas otras que también comparten esta idea o tienen conceptos similares. Por ejemplo, en algunas ramas del hinduismo se espera la llegada de Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, que pondrá fin a la era oscura del Kali Yuga y restaurará el orden cósmico. En el budismo se habla del Maitreya, el futuro Buda que enseñará la verdadera ley cuando ésta se haya perdido. En el zoroastrismo se espera al Saoshyant, un salvador escatológico que resucitará a los muertos y renovará la creación. Como puedes ver, la idea del Mesías es muy antigua y universal, y refleja la esperanza humana de un mundo mejor y una intervención divina. Sin embargo,
también puede generar conflictos y malentendidos entre las diferentes religiones o sectas que reclaman tener la verdad absoluta sobre el Mesías o identifican a ciertas personas como tales. Por eso, es importante respetar las creencias de los demás y dialogar con humildad y apertura. Espero que este tema histórico te haya resultado útil e interesante. Si quieres saber más sobre la llegada del Mesías en las diferentes religiones, te recomiendo que consultes las fuentes que he citado o que busques otras más en profundidad. También puedes leer algunas historias o anécdotas sobre personas que se consideraron o fueron consideradas como Mesías a lo largo de la historia. Y recuerda siempre tener una actitud crítica y reflexiva ante lo que lees o escuchas, y no dejarte llevar por el fanatismo o el dogmatismo. Hay muchas otras religiones que tienen una figura similar al Mesías, es decir, un Salvador o Liberador que traerá un cambio positivo al mundo. Algunas de ellas son: el hinduismo espera la llegada de Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, que pondrá fin a la era oscura del Kali Yuga y restaurará el orden cósmico. El budismo habla del Maitreya, el futuro Buda que enseñará la verdadera ley cuando ésta se haya perdido. El zoroastrismo espera al Saoshyant, un salvador escatológico que resucitará a los muertos y renovará la creación. Estas son solo algunas de las religiones que comparten la idea del mesianismo, pero hay muchas más. Si quieres saber más sobre este tema, puedes consultar las fuentes que he citado o buscar otras más en profundidad. También puedes leer algunas historias o anécdotas sobre personas que se consideraron o fueron consideradas como Mesías a lo largo de la historia. De acuerdo, voy a contarte algunas anécdotas sobre personas que se consideraron o fueron consideradas como Mesías en diferentes religiones. Algunas de estas historias son curiosas, otras son trágicas, pero todas nos muestran cómo la idea del Mesías puede influir en la historia y en la vida de las personas. En el siglo XVII, hubo un famoso falso Mesías judío llamado Sabbatai Zevi, que afirmaba ser el elegido para restaurar el reino de Israel. Miles de judíos lo siguieron y vendieron sus propiedades para prepararse para el día de la redención. Sin embargo, cuando fue arrestado por el sultán otomano, Sabbatai se convirtió al Islam para salvar su vida, decepcionando y confundiendo a sus seguidores. En el siglo XIX, hubo un movimiento religioso llamado el milenarismo Taiping, que se basaba en las visiones de Hong Xiuquan, un líder rebelde chino que se creía el hermano menor de Jesucristo. Hong lideró una guerra civil contra la dinastía Qin, proclamando el reino celestial de la gran paz. El conflicto duró 14 años y causó millones de muertes. Finalmente, Hong fue derrotado y se suicidó. En el siglo XX, hubo un grupo religioso llamado los Davidianos, que creían que su líder David Kores era el Mesías prometido. Kores se atrincheró con sus seguidores en un complejo llamado Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas, donde acumuló armas y practicó la poligamia. En 1993, el FBI intentó asaltar el lugar, lo que provocó un incendio que mató a Kores y a más de 70 personas. Estas son solo algunas de las anécdotas sobre Mesías que he encontrado en la web. Si quieres saber más sobre este tema, puedes consultar las fuentes que he citado o buscar otras más en profundidad. También puedes preguntarme sobre otras religiones que tienen una figura similar al Mesías, como el hinduismo, el budismo o el zoroastrismo. ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Te han sorprendido o enseñado algo? ¿Te gustaría que te contara otra anécdota sobre algún Mesías? Pues no hemos terminado ahora. Te dejaré una preguntas que te ayudarán a saber más sobre lo estudiado y seguiremos reforzando la sabiduría en las religiones sobre tu Mesías o no. Está bien, voy a crear un cuestionario de 13 preguntas y sus respuestas sobre lo que he escrito sobre el tema histórico y el estudio sobre los diferentes Mesías. Puedes responder a las preguntas escribiendo el número de la opción correcta. Al final,
Te diré cuántas has acertado y te daré la solución. ¿Estás listo? Empecemos. 1. ¿Qué significa el término Mesías? 1. Ungido. 2. Profeta. 3. Salvador. 4. Rey. 2. ¿Qué religión espera la llegada de un rey descendiente de David que restaurará el reino de Israel? 1. El judaísmo. 2. El cristianismo. 3. El islam. 4. El hinduismo. 3. ¿Qué religión cree que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz para salvar a la humanidad del pecado? 1. El judaísmo. 2. El cristianismo. 3. El islam. 4. El budismo. 4. ¿Qué religión cree que Jesús es un profeta y mensajero de Dios que anunció la llegada del último profeta, Muhammad? 1. El judaísmo. 2. El cristianismo. 3. El islam. 4. El zoroastrismo. 5. ¿Qué religión espera la llegada de Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, que pondrá fin a la era oscura del Kali Yuga? 1. El hinduismo. 2. El budismo. 3. El zoroastrismo. 4. El milenarismo taiping. 6. ¿Qué religión habla del Mesías, el futuro Buda que enseñará la verdadera ley cuando ésta se haya perdido? 1. El hinduismo. 2. El budismo. 3. El zoroastrismo. 4. El milenarismo taiping. 7. ¿Qué religión espera al Saoshyant, un salvador escatológico que resucitará a los muertos y renovará la creación? 1. El hinduismo. 2. El budismo. 3. El zoroastrismo. 4. El milenarismo taiping. 8. ¿Cómo se llama el falso Mesías judío del siglo XVII que se convirtió al Islam para salvar su vida? 1. Sabbatai Zevi. 2. Bar Kokhba. 3. Menachem Mendel Schneerson. 4. Simón Bar Yochai. 9. ¿Cómo se llama el líder rebelde chino del siglo XIX que se creía el hermano menor de Jesucristo? 1. Hon Xiuquan. 2. Sun Yat-sen. 3. Mao Zedong. 4. Lionzi. 10. ¿Cómo se llama el líder de los davidianos que se atrincheró con sus seguidores en un complejo cerca de Waco, Texas, en 1993? 1. David Koresh. 2. Jim Jones. 3. Marshall Applewhite. 4. Leland Jensen. 11. ¿Cómo se llama el líder justo que acompañará a Jesús en su segunda venida según el Islam? 1. Al-Mahdi. 2. Al-Masih de-Dajjal. 3. Al-Qidr. 4. Al-Mukanna. 12. ¿Cómo se llama el falso Mesías que engañará a muchos y será derrotado por Jesús y el Mahdi según el Islam? 1. Al-Mahdi. 2. Al-Masih de-Dajjal. 3. Al-Qidr. 4. Al-Mukanna. 13. ¿Cómo se llama el anticristo que se opondrá a Jesús en su segunda venida según el cristianismo? Al-Mahdi. Al-Masih de-Dajjal. La bestia. Gag y Magag. Escribe tus respuestas separadas por comas, por ejemplo, 1,2,3. Cuando termines, escribe listo para ver tu puntuación y la solución. La confrontación de los Mesías, un estudio histórico y comparativo de las diferentes religiones que esperan o creen en un Salvador divino. La idea del Mesías es una de las más antiguas y universales de la historia de la humanidad.
Se refiere a un líder o salvador enviado por Dios para liberar a su pueblo o a la humanidad de algún mal o situación adversa. Sin embargo, cada religión tiene su propia forma de entender y esperar al Mesías, así como su propia forma de interpretar las profecías y los textos sagrados que lo anuncian. Esto ha generado a lo largo de la historia conflictos, debates, divisiones y persecuciones entre las diferentes religiones o sectas que reclaman tener la verdad absoluta sobre el Mesías o identifican a ciertas personas como tales. En este estudio, vamos a analizar y comparar las creencias y expectativas sobre el Mesías en algunas de las principales religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, así como en otras religiones no abrahámicas, como el hinduismo, el budismo y el zoroastrismo. Para ello, vamos a confrontar en partes de dos en dos las distintas visiones sobre el Mesías, destacando sus similitudes y diferencias, sus puntos de acuerdo y desacuerdo, sus influencias mutuas y sus consecuencias históricas. Esperamos que este estudio sea útil e interesante para todos los interesados en aprender sobre las diferentes religiones y sus creencias sobre el Mesías. También esperamos que este estudio sirva para fomentar el respeto y la tolerancia hacia las distintas creencias, y para promover el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica. Voy a seguir con el estudio sobre los diferentes Mesías. La primera parte que voy a hacer es la confrontación entre el Mesías judío y el Mesías cristiano. Estas son dos religiones que comparten el mismo origen y el mismo texto sagrado, el Antiguo Testamento, pero que tienen visiones muy distintas sobre el Mesías. Veamos cuáles son. El Mesías judío versus el Mesías cristiano. El Mesías judío es un rey descendiente de David que restaurará el reino de Israel y traerá una era de paz y justicia para todo el mundo. Los judíos no creen que el Mesías haya llegado todavía, sino que esperan su venida futura. Algunos de los signos que indicarán la llegada del Mesías son, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, el fin de las guerras y la violencia, y el reconocimiento universal de Dios. El Mesías cristiano es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María y murió en la cruz para salvar a la humanidad del pecado. Los cristianos creen que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Los cristianos también esperan su segunda venida al final de los tiempos, cuando juzgará a los vivos y a los muertos, y establecerá el reino de Dios. Similitudes. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que es descendiente de David, según la genealogía bíblica. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que traerá paz y justicia al mundo, aunque con diferentes medios y fines. Ambas religiones se basan en las profecías y los textos sagrados del Antiguo Testamento, aunque con diferentes interpretaciones. Diferencias. Los judíos esperan un Mesías humano y político, mientras que los cristianos creen en un Mesías divino y espiritual. Los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, mientras que los cristianos lo aceptan como el único y verdadero Mesías. Los judíos esperan un único advenimiento del Mesías, mientras que los cristianos esperan dos, la primera y la segunda venida. Influencias mutuas. El cristianismo surgió como una secta del judaísmo en el siglo I después de Cristo, y se basó en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, que eran judíos. El cristianismo adoptó muchos elementos del judaísmo, como la creencia en un solo Dios, la observancia de los 10 mandamientos, la celebración de algunas fiestas, etc. El judaísmo se vio afectado por el cristianismo a lo largo de la historia, tanto positiva como negativamente. Por un lado, el cristianismo ayudó a difundir el conocimiento del Antiguo Testamento y del Dios de Israel entre las naciones gentiles. Por otro lado,
el cristianismo también fue fuente de persecución y discriminación para los judíos, acusándolos de ser responsables de la muerte de Jesús o de rechazar al verdadero Mesías. Consecuencias históricas. La divergencia entre el Mesías judío y el Mesías cristiano ha sido una de las principales causas de separación y conflicto entre ambas religiones a lo largo de la historia. Ha habido numerosos intentos de diálogo, conversión o reconciliación entre ambas partes, pero también ha habido episodios de violencia, intolerancia y antisemitismo. La divergencia entre el Mesías judío y el Mesías cristiano también ha generado diversas expectativas y actitudes ante la historia y el futuro. Los judíos han mantenido una esperanza activa y resistente ante las adversidades, confiando en la promesa divina de enviar al Mesías. Los cristianos han mantenido una fe firme y misionera ante los desafíos, confiando en la presencia y el regreso de Jesús. ¿Qué te ha parecido esta parte del estudio? ¿Te ha resultado útil o aburrida? ¿Te ha parecido clara o confusa? ¿Te ha parecido respetuosa o ofensiva? ¿Te gustaría que siguiera con el estudio o que cambiara de tema? Me alegro de que te haya gustado la parte del estudio sobre el Mesías judío y el Mesías cristiano. La siguiente parte que voy a hacer es la confrontación entre el Mesías cristiano y el Mesías islámico. Estas son dos religiones que también comparten el mismo origen y el mismo texto sagrado, el Antiguo Testamento, pero que tienen visiones muy distintas sobre el Mesías. Veamos cuáles son. El Mesías cristiano versus el Mesías islámico. El Mesías cristiano es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María y murió en la cruz para salvar a la humanidad del pecado. Los cristianos creen que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Los cristianos también esperan su segunda venida al final de los tiempos, cuando juzgará a los vivos y a los muertos, y establecerá el reino de Dios. El Mesías islámico es Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, un profeta y mensajero de Dios que anunció la llegada del último profeta, Muhammad. Los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue elevado al cielo por Dios, y que volverá al final de los tiempos junto con el Mahdi, un líder justo que llenará la tierra de equidad y justicia. Juntos, derrotarán al falso Mesías, al Masih Dajjal, el anticristo, y establecerán el dominio del Islam. Similitudes. Ambas religiones creen en un Mesías que se llama Jesús o Isa, y que es hijo de María. Ambas religiones creen en un Mesías que es un profeta y un mensajero de Dios, aunque con diferente rango y autoridad. Ambas religiones creen en un Mesías que volverá al final de los tiempos, aunque con diferente propósito y misión. Diferencias. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, mientras que los musulmanes creen que Jesús es solo un ser humano sin divinidad. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad del pecado, mientras que los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue sustituido por otro. Los cristianos creen que Jesús es el único y verdadero Mesías, mientras que los musulmanes creen que Jesús es solo uno de los muchos Mesías o ungidos que ha habido en la historia. Influencias mutuas. El Islam surgió como una religión monoteísta en el siglo VII después de Cristo, y se basó en las revelaciones de Muhammad, el último profeta enviado por Dios. El Islam adoptó muchos elementos del cristianismo, como la creencia en un solo Dios, la veneración de Jesús y María, la observancia de algunos mandamientos, la celebración de algunas fiestas, etc. El cristianismo se vio afectado por el Islam a lo largo de la historia, tanto positiva como negativamente. Por un lado, el Islam ayudó a preservar y transmitir parte del legado cultural y científico de la antigüedad clásica. Por otro lado, el Islam también fue fuente de confrontación y competencia para el cristianismo, disputándole territorios,
recursos y fieles. Consecuencias históricas. La divergencia entre el Mesías cristiano y el Mesías islámico ha sido una de las principales causas de separación y conflicto entre ambas religiones a lo largo de la historia. Ha habido numerosos intentos de diálogo, cooperación o convivencia entre ambas partes, pero también ha habido episodios de violencia, intolerancia y fanatismo. La divergencia entre el Mesías cristiano y el Mesías islámico también ha generado diversas expectativas y actitudes ante la historia y el futuro. Los cristianos han mantenido una fe firme y misionera ante los desafíos, confiando en la presencia y el regreso de Jesús. Los musulmanes han mantenido una esperanza activa y resistente ante las adversidades, confiando en la promesa divina de enviar al Mahdi y a Jesús. ¿Qué te ha parecido esta parte del estudio? ¿Te ha resultado útil o aburrida? ¿Te ha parecido clara o confusa? ¿Te ha parecido respetuosa o ofensiva? ¿Te gustaría que siguiera con el estudio o que cambiara de tema? Me alegro de que te haya gustado la parte del estudio sobre el Mesías cristiano y el Mesías islámico. La siguiente parte que voy a hacer es la confrontación entre el Mesías islámico y el Mesías hindú. Estas son dos religiones que no comparten el mismo origen ni el mismo texto sagrado, pero que tienen algunas similitudes y diferencias sobre el Mesías. Veamos cuáles son. El Mesías islámico versus el Mesías hindú. El Mesías islámico es Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, un profeta y mensajero de Dios que anunció la llegada del último profeta, Muhammad. Los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue elevado al cielo por Dios, y que volverá al final de los tiempos junto con el Mahdi, un líder justo que llenará la tierra de equidad y justicia. Juntos, derrotarán al falso Mesías, al Masih Dajjal, el anticristo, y establecerán el dominio del Islam. El Mesías hindú es Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, el Dios preservador del universo. Los hindúes creen que Kalki nacerá en una familia brahmana al final de la era oscura del Kali Yuga, cuando la moral y la justicia se hayan deteriorado. Kalki montará un caballo blanco y portará una espada llameante con la que destruirá a los malvados y restaurará el orden cósmico. Similitudes. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que vendrá al final de los tiempos, cuando el mundo esté sumido en el caos y la corrupción. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que combatirá y vencerá al mal, ya sea personificado en el anticristo o en los demonios. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que traerá paz y justicia al mundo, aunque con diferentes conceptos y objetivos. Diferencias. Los musulmanes creen en un Mesías humano y profético, mientras que los hindúes creen en un Mesías divino e encarnado. Los musulmanes creen en un Mesías único e irrepetible, mientras que los hindúes creen en un Mesías cíclico y sucesivo. Los musulmanes creen en un Mesías que establecerá el dominio del Islam, mientras que los hindúes creen en un Mesías que iniciará una nueva era de armonía cósmica. Influencias mutuas. El Islam y el hinduismo han tenido contactos históricos y culturales desde el siglo VII después de Cristo, cuando los musulmanes invadieron la India. El Islam y el hinduismo han intercambiado elementos artísticos, arquitectónicos, literarios, filosóficos, etc. El Islam y el hinduismo también han tenido conflictos históricos y religiosos desde el siglo VII después de Cristo, cuando los musulmanes invadieron la India. El Islam y el hinduismo han sufrido episodios de violencia, intolerancia y fanatismo. Consecuencias históricas. La confrontación entre el Mesías islámico y el Mesías hindú ha sido una de las principales causas de separación y conflicto entre ambas religiones a lo largo de la historia. Ha habido numerosos intentos de diálogo, cooperación o convivencia entre ambas partes, pero también ha habido episodios de violencia, intolerancia y fanatismo.
La confrontación entre el Mesías islámico y el Mesías hindú también ha generado diversas expectativas y actitudes ante la historia y el futuro. Los musulmanes han mantenido una esperanza activa y resistente ante las adversidades, confiando en la promesa divina de enviar al Mahdi y a Jesús. Los hindúes han mantenido una fe firme y trascendente ante los desafíos, confiando en la presencia y el regreso de Vishnu. Me alegro de que te haya gustado la parte del estudio sobre el Mesías islámico y el Mesías hindú. La siguiente parte que voy a hacer es la confrontación entre el Mesías hindú y el Mesías budista. Estas son dos religiones que comparten el mismo origen y el mismo concepto de reencarnación, pero que tienen algunas similitudes y diferencias sobre el Mesías. Veamos cuáles son. El Mesías hindú versus el Mesías budista. El Mesías hindú es Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, el Dios preservador del universo. Los hindúes creen que Kalki nacerá en una familia brahmana al final de la era oscura del Kali Yuga, cuando la moral y la justicia se hayan deteriorado. Kalki montará un caballo blanco y portará una espada llameante con la que destruirá a los malvados y restaurará el orden cósmico. El Mesías budista es Maitreya, el futuro Buda que enseñará la verdadera ley cuando ésta se haya perdido. Los budistas creen que Maitreya nacerá en una familia noble al final de la era actual, cuando la gente haya olvidado el Dharma y viva en ignorancia y sufrimiento. Maitreya será un gran maestro y un gran compasivo que guiará a todos los seres hacia la iluminación. Similitudes. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que vendrá al final de una era, cuando el mundo esté sumido en el caos y la corrupción. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que es una manifestación o una reencarnación de una divinidad o un ser iluminado, aunque con diferente nombre y función. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que traerá paz y justicia al mundo, aunque con diferentes medios y fines. Diferencias. Los hindúes esperan un Mesías violento y destructor, mientras que los budistas esperan un Mesías pacífico y constructor. Los hindúes esperan un Mesías que restaurará el orden cósmico, mientras que los budistas esperan un Mesías que enseñará la verdadera ley. Los hindúes esperan un Mesías que iniciará una nueva era de armonía cósmica, mientras que los budistas esperan un Mesías que guiará a todos los seres hacia la iluminación. Influencias mutuas. El hinduismo y el budismo han tenido contactos históricos y culturales desde el siglo VI a.C., cuando el Buda histórico nació en una familia hindú. El budismo adoptó muchos elementos del hinduismo, como la creencia en la reencarnación, el karma, los dioses, etc. El hinduismo se vio afectado por el budismo a lo largo de la historia, tanto positiva como negativamente. Por un lado, el budismo ayudó a reformar y purificar algunas prácticas del hinduismo, como el sacrificio animal o la discriminación de castas. Por otro lado, el budismo también fue fuente de competencia y rivalidad para el hinduismo, disputándole territorios, recursos y fieles. Consecuencias históricas. La confrontación entre el Mesías hindú y el Mesías budista ha sido una de las principales causas de separación y conflicto entre ambas religiones a lo largo de la historia. Ha habido numerosos intentos de diálogo, cooperación o convivencia entre ambas partes, pero también ha habido episodios de violencia, intolerancia y fanatismo. La confrontación entre el Mesías hindú y el Mesías budista también ha generado diversas expectativas y actitudes ante la historia y el futuro. Los hindúes han mantenido una fe firme y trascendente ante los desafíos, confiando en la presencia y el regreso de Vishnu. Los budistas han mantenido una esperanza activa y práctica ante las adversidades, confiando en la enseñanza y el ejemplo del Buda. Me alegro de que te haya gustado la parte del estudio sobre el Mesías islámico y el Mesías hindú. La siguiente parte que voy a hacer es la confrontación entre el Mesías budista y el Mesías zoroástrico.
Estas son dos religiones que no comparten el mismo origen ni el mismo concepto de reencarnación, pero que tienen algunas similitudes y diferencias sobre el Mesías. Veamos cuáles son. El Mesías budista versus el Mesías zoroástrico. El Mesías budista es Maitreya, el futuro Buda que enseñará la verdadera ley cuando ésta se haya perdido. Los budistas creen que Maitreya nacerá en una familia noble al final de la era actual, cuando la gente haya olvidado el Dharma y viva en ignorancia y sufrimiento. Maitreya será un gran maestro y un gran compasivo que guiará a todos los seres hacia la iluminación. El Mesías zoroástrico es Saoshyant, un salvador escatológico que resucitará a los muertos y renovará la creación. Los zoroastrianos creen que Saoshyant nacerá de una virgen al final de los tiempos, cuando el mundo esté dominado por el mal y la oscuridad. Saoshyant será un gran guerrero y un gran sacerdote que derrotará a Angra Mainyu, el espíritu maligno, y restaurará el orden de Ahura Mazda, el Dios Supremo. Similitudes. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que vendrá al final de los tiempos, cuando el mundo esté sumido en el caos y la corrupción. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que es una manifestación o una reencarnación de una divinidad o un ser iluminado, aunque con diferente nombre y función. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que traerá paz y justicia al mundo, aunque con diferentes medios y fines. Diferencias. Los budistas esperan un Mesías pacífico y constructor, mientras que los zoroastrianos esperan un Mesías violento y destructor. Los budistas esperan un Mesías que enseñará la verdadera ley, mientras que los zoroastrianos esperan un Mesías que resucitará a los muertos. Los budistas esperan un Mesías que guiará a todos los seres hacia la iluminación, mientras que los zoroastrianos esperan un Mesías que renovará la creación. Influencias mutuas. El budismo y el zoroastrismo han tenido contactos históricos y culturales desde el siglo VI a.C., cuando ambos surgieron en la antigua India e Irán. El budismo y el zoroastrismo han intercambiado elementos éticos, filosóficos, místicos, etc. El budismo se vio afectado por el zoroastrismo a lo largo de la historia, tanto positiva como negativamente. Por un lado, el zoroastrismo ayudó a difundir y proteger el budismo en algunas regiones de Asia Central y Oriental. Por otro lado, el zoroastrismo también fue fuente de persecución y extinción para el budismo en algunas regiones de Irán e India. Consecuencias históricas. La confrontación entre el Mesías budista y el Mesías zoroástrico ha sido una de las principales causas de separación y conflicto entre ambas religiones a lo largo de la historia. Ha habido numerosos intentos de diálogo, cooperación o convivencia entre ambas partes, pero también ha habido episodios de violencia, intolerancia y fanatismo. La confrontación entre el Mesías budista y el Mesías zoroástrico también ha generado diversas expectativas y actitudes ante la historia y el futuro. Los budistas han mantenido una esperanza activa y práctica ante las adversidades, confiando en la enseñanza y el ejemplo del Buda. Los zoroastrianos han mantenido una fe firme y apocalíptica ante los desafíos, confiando en la promesa divina de enviar a Saoshyant. Me alegro de que te haya gustado la parte del estudio sobre el Mesías budista y el Mesías zoroástrico. La última parte que voy a hacer es la confrontación entre el Mesías zoroástrico y el Mesías judío. Estas son dos religiones que no comparten el mismo origen ni el mismo texto sagrado, pero que tienen algunas similitudes y diferencias sobre el Mesías. Veamos cuáles son. El Mesías zoroástrico versus el Mesías judío. El Mesías zoroástrico es Saoshyant, un salvador escatológico que resucitará a los muertos y renovará la creación. Los zoroastrianos creen que Saoshyant nacerá de una virgen al final de los tiempos, cuando el mundo esté dominado por el mal y la oscuridad. Saoshyant será un gran guerrero y un gran sacerdote que derrotará a Angra Mainyu, el espíritu maligno, y restaurará el orden de Ahura Mazda,
el Dios Supremo. El Mesías judío es un rey descendiente de David que restaurará el reino de Israel y traerá una era de paz y justicia para todo el mundo. Los judíos no creen que el Mesías haya llegado todavía, sino que esperan su venida futura. Algunos de los signos que indicarán la llegada del Mesías son, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, el fin de las guerras y la violencia, y el reconocimiento universal de Dios. Similitudes. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que vendrá al final de los tiempos, cuando el mundo esté sumido en el caos y la corrupción. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que combatirá y vencerá al mal, ya sea personificado en el espíritu maligno o en las naciones enemigas. Ambas religiones esperan o creen en un Mesías que traerá paz y justicia al mundo, aunque con diferentes medios y fines. Diferencias. Los zoroastrianos esperan un Mesías divino y escatológico, mientras que los judíos esperan un Mesías humano y político. Los zoroastrianos esperan un Mesías que resucitará a los muertos, mientras que los judíos esperan un Mesías que reunirá a los vivos. Los zoroastrianos esperan un Mesías que renovará la creación, mientras que los judíos esperan un Mesías que restaurará el reino. Influencias mutuas. El zoroastrismo y el judaísmo han tenido contactos históricos y culturales desde el siglo VI a.C., cuando ambos surgieron en la antigua Persia e Israel. El zoroastrismo y el judaísmo han intercambiado elementos éticos, proféticos, apocalípticos, etc. El zoroastrismo se vio afectado por el judaísmo a lo largo de la historia, tanto positiva como negativamente. Por un lado, el judaísmo ayudó a preservar y proteger al zoroastrismo de la invasión islámica. Por otro lado, el judaísmo también fue fuente de competencia y rivalidad para el zoroastrismo, disputándole territorios, recursos y fieles. Las anécdotas y las preguntas que he creado son las siguientes. Markdown. 1. Anécdota. Un día, un hombre fue al médico porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte. El médico le examinó y le dijo que tenía un tumor cerebral y que necesitaba una operación urgente. El hombre se asustó mucho y le preguntó al médico cuánto tiempo le quedaba de vida. El médico le dijo que solo le quedaban 10 minutos. El hombre se puso a llorar y a lamentarse, diciendo que no había hecho nada bueno en su vida y que se iba a morir sin haber cumplido sus sueños. El médico le consoló y le dijo que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Luego, el médico le dijo que era una broma, que no tenía ningún tumor y que solo quería enseñarle una lección, que debía aprovechar cada momento de su vida y ser feliz. El hombre se enfadó mucho y le dio un puñetazo al médico, diciendo que era un irresponsable y un mal profesional. Luego, el hombre se fue corriendo del consultorio, pero al salir se tropezó con una enfermera y se cayó por las escaleras, muriendo en el acto. Pregunta: ¿qué le dijo el médico al hombre cuando le dijo que era una broma? Respuesta: que no tenía ningún tumor y que solo quería enseñarle una lección. 2. Anécdota. Una noche, una pareja de novios fue al cine a ver una película de terror. La chica era muy miedosa y se tapaba los ojos cada vez que había una escena de susto. El chico era muy valiente y se reía de la chica, diciéndole que no tuviera miedo, que era solo una película. La chica le dijo al chico que si él era tan valiente, porque no iba al baño solo, ya que estaba oscuro y había poca gente. El chico aceptó el reto y fue al baño, dejando a la chica sola en la sala. Cuando el chico entró al baño, vio que estaba vacío y se sintió aliviado. Pero cuando se acercó al espejo, vio reflejada una figura fantasmal detrás de él, con una cara horrible y unos ojos rojos. El chico se asustó tanto que salió corriendo del baño, gritando como un loco. Cuando llegó a la sala,
vio que la película había terminado y que la chica lo estaba esperando en la salida. La chica le preguntó qué le había pasado, y el chico le dijo que había visto un fantasma en el baño. La chica se rió de él y le dijo que era una broma, que ella había contratado a un actor para que se disfrazara de fantasma y lo asustara. El chico se sintió humillado y le dijo a la chica que era una cruel y una mala novia. Luego, el chico rompió con la chica y se fue del cine. Pregunta: ¿qué vio el chico en el espejo del baño? Respuesta: una figura fantasmal detrás de él. 3. Anécdota: un día, una mujer fue a la peluquería a cortarse el pelo. La mujer tenía el pelo muy largo y quería cambiar de look. Le pidió al peluquero que le hiciera un corte moderno y atrevido, pero sin cortarle mucho el pelo. El peluquero le dijo que no se preocupara, que él sabía lo que hacía. El peluquero empezó a cortarle el pelo con unas tijeras muy grandes y muy afiladas, haciendo unos cortes muy rápidos y muy irregulares. La mujer no podía ver lo que el peluquero le estaba haciendo, porque tenía un espejo delante de ella. La mujer confiaba en el peluquero y pensaba que le estaba haciendo un buen trabajo. Pero cuando el peluquero terminó y le quitó el espejo, la mujer se quedó horrorizada. El peluquero le había dejado el pelo muy corto y muy mal cortado, con unos mechones más largos que otros y unos huecos sin pelo. La mujer se puso a llorar y a gritar, diciendo que el peluquero le había arruinado el pelo y que le había hecho un corte horrible. El peluquero le dijo que no se alterara, que era un corte muy de moda y que le quedaba muy bien. La mujer le dijo que no tenía ni idea de cortar el pelo y que le iba a denunciar. Luego, la mujer se fue de la peluquería, tapándose el pelo con un pañuelo. Pregunta: ¿qué le pidió la mujer al peluquero que le hiciera? Respuesta: un corte moderno y atrevido, pero sin cortarle mucho el pelo. 4. Anécdota: un día, un niño fue al parque con su padre a jugar al fútbol. El niño era muy bueno jugando al fútbol y le gustaba mucho. El padre era muy malo jugando al fútbol y no le gustaba nada. El niño le pidió al padre que le pasara el balón, pero el padre se lo tiró muy fuerte y muy alto, y el balón se fue a un árbol. El niño se enfadó con el padre y le dijo que no sabía jugar al fútbol y que era un torpe. El padre se disculpó con el niño y le dijo que lo intentaría mejor la próxima vez. El padre fue a buscar el balón al árbol, pero cuando llegó vio que el balón estaba atrapado entre unas ramas muy altas y muy gruesas. El padre intentó sacar el balón con un palo, pero no pudo. El padre intentó trepar al árbol, pero se cayó. El padre intentó tirar piedras al balón, pero lo único que consiguió fue romper una ventana de una casa cercana. El niño se reía del padre y le decía que era un inútil y que no servía para nada. El padre se sintió avergonzado y le dijo al niño que lo sentía mucho y que iba a comprarle otro balón. Pero cuando el padre fue a la tienda, vio que no tenía dinero suficiente para comprar un balón nuevo. El padre se puso triste y le dijo al niño que no podía comprarle otro balón y que tendrían que volver a casa. El niño se puso furioso y le dijo al padre que era un tacaño y un mal padre. Luego, el niño se fue del parque, dejando al padre solo. Pregunta: ¿dónde se fue el balón cuando el padre se lo tiró al niño? Respuesta: a un árbol. 5. Anécdota: una noche, una chica fue a una fiesta con sus amigas a divertirse. La chica era muy guapa y muy simpática, y le gustaba bailar y ligar. En la fiesta había muchos chicos guapos y simpáticos, y la chica se fijó en uno que le gustó mucho. La chica se acercó al chico y empezó a hablar con él, coqueteando y riendo. El chico también se interesó por la chica y empezó a flirtear con ella, halagando y bromeando.
La chica y el chico se gustaron mucho y decidieron irse juntos de la fiesta, a un lugar más tranquilo e íntimo. La chica le dijo a sus amigas que se iba con el chico, y sus amigas le dijeron que tuviera cuidado y que se lo pasara bien. La chica y el chico salieron de la fiesta, cogieron un taxi y fueron a un hotel cercano. Cuando llegaron al hotel, pidieron una habitación para pasar la noche juntos. Cuando entraron en la habitación, se besaron apasionadamente y se quitaron la ropa. Pero cuando la chica vio al chico desnudo, se quedó sorprendida. El chico tenía un tatuaje enorme en su espalda, con el nombre de otra chica, Laura. La chica se enfadó con el chico y le preguntó quién era Laura. El chico se puso nervioso y le dijo que Laura era su exnovia, y que se había hecho el tatuaje cuando estaban juntos, pero que ya no sentía nada por ella. La chica no le creyó al chico y le dijo que era un mentiroso y un infiel. El chico le dijo que era la verdad y que él solo quería estar con ella. La chica le dijo que no quería verlo más y que se fuera de su vista. Luego, la chica cogió su ropa y se vistió rápidamente. Pero cuando la chica se puso el vestido, se dio cuenta de que se había equivocado y se había puesto el vestido de otra chica que estaba en la habitación de al lado. El vestido era muy feo y muy pequeño, y le quedaba muy mal. La chica se sintió avergonzada y le dijo al chico que le devolviera su vestido. El chico le dijo que no sabía dónde estaba su vestido y que quizás se lo había llevado la otra chica por error. La chica se puso furiosa y le dijo al chico que era un desastre y un mal amante. Luego, la chica salió de la habitación, con el vestido ajeno puesto, pero al salir se encontró con la otra chica, que llevaba su vestido puesto. La otra chica se enfadó con la chica y le dijo que le devolviera su vestido y que dejara de robarle las cosas. La chica le dijo que lo sentía mucho y que había sido un error. La otra chica le dijo que no le importaba y que le iba a dar una paliza. La chica se asustó y salió corriendo del hotel, pero al salir se tropezó con el recepcionista y se cayó al suelo, rompiéndose el vestido. Conclusión. En este estudio hemos visto cómo diferentes religiones abrahámicas y no abrahámicas tienen la idea de un Mesías, un Salvador o Liberador que vendrá al final de los tiempos para restaurar el orden, la justicia y la paz en el mundo. Hemos visto también cómo estas religiones comparten algunas similitudes y diferencias sobre el Mesías, tanto en su origen, su función, su misión, como en su identidad. Hemos visto cómo algunas religiones identifican al Mesías con Jesús de Nazaret, otras con figuras proféticas o divinas, y otras con conceptos más abstractos o cíclicos. Hemos visto cómo estas religiones se han influido mutuamente en sus concepciones del Mesías, tanto positiva como negativamente, y cómo han generado consecuencias históricas y culturales. Este estudio no pretende ser exhaustivo ni definitivo, sino solo una aproximación general y comparativa a un tema tan complejo y fascinante como el del Mesías. Hay muchas más religiones y tradiciones que tienen sus propias visiones del Mesías, y que merecen ser estudiadas y respetadas. Hay también muchas más fuentes y perspectivas que pueden aportar más luz y profundidad al tema. Por eso, te invito a que sigas investigando y aprendiendo sobre el Mesías, y sobre las diferentes formas de entender y vivir la religión y la espiritualidad. Espero que te haya gustado este estudio y que hayas aprendido algo nuevo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este estudio histórico sobre la llegada del Mesías en las diferentes religiones. Hemos visto cómo cada religión tiene su propia visión del Mesías, y cómo se han influido mutuamente a lo largo de la historia. Hemos aprendido algo más sobre la diversidad y la convergencia de las creencias religiosas. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle like y dejen su comentario. Me gustaría saber qué opinan sobre este tema,
y si tienen alguna duda o sugerencia. También pueden suscribirse a mi canal, Explorando la Fe y las Religiones, para ver más vídeos sobre religión, historia y cultura. Así serán parte de esta gran familia y podremos estudiar juntos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.